Señoras, aquí les traigo los cafeses. Gracias. Bueno, usted dirá, ¿para qué quería verme? Pues, ¿para qué va a ser? Es cierto lo del duelo. Es verdad que Antoñito e Ildefonso van a batirse. Así es, Rosina. Solo espero que don Ramón detenga este asunto. Yo también lo espero, que no se pasa bien. Usted no sabe que Miliberto hace unos años se vio involucrado en un asunto parecido, ¿verdad? ¿De verdad? Sí. Con el coronel Valverde, que en paz descanse. Fue un asunto tan desagradable, pero afortunadamente se solucionó a tiempo. ¿Y qué dice Camilo de este asunto? Camino se está manteniendo al margen. ¿Pero por qué? Ese muchacho es su pretendiente. Rosina, por Dios, este es un asunto que deben solucionar los hombres. Hombres, le arranco los ojos a los hombres. Yo nunca hubiese imaginado que Nieto del Marqués era un muchacho violento. Y no lo es. Lo que pasa es que está educado a la antigua. Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Ya ha hecho las paces con su marido? Bueno, no del todo. ¿Para qué engañarnos? Aún estoy fría con él. No es para menos. Aunque no sé qué decirle. Hemos ganado un dineral con la venta de los cuadros. Buenos días. No les esperaba. Teníamos que haberle enviado una nota avisándole de que llegábamos. Lo lamento. No se preocupen. Por favor, pasen. Tomen asiento. ¿En qué puedo ayudarles? No sé si sabe usted que don Ildefonso, el nieto del marqués de los Pontones, ha retado un duelo a mi hijo. Don Liberto nos lo contó a doña Genoveva y a mí. Pensé que usted trataba de convencerle a través de su familia. Sí, pero no ha habido manera. Después intentamos ir a ver a un juez que... Sí, amigo de mi padre, del Ateneo. Al parecer estaba de viaje y no le hemos podido localizar. Por eso queríamos hablar con usted, para hacerle una consulta legal. Ya saben que siempre pueden contar conmigo. Pero no conozco los detalles de lo ocurrido. Así que les pido, por favor, que me cuenten todo con pelos y señales. Estábamos en el restaurante hablando un poco de la actualidad, de las noticias del periódico y, bueno, no sé cómo terminamos hablando de la guerra del Rif. Y ya sabe que yo odio la violencia. Simplemente dije que a esos muchachos les mandaban al matadero y que la guerra estaba perdida. ¿Y ya está? Sí, solo fue un inocente comentario. ¿Cómo podemos evitar que se celebre ese duelo? ¿Qué dice la ley sobre ello? La ley. La ley prohíbe los duelos desde 1870. ¿En serio? El Código Penal prohíbe los duelos. Incluso pueden estar castigados con cárcel. Bueno, pero eso es maravilloso, ¿no? La mejor de las noticias. Bueno, no tanto. Pese a que la ley está de su parte, los duelos se siguen practicando en este país. Políticos, periodistas, son muchos que resuelven sus disputas a tiros. Y lo peor de todo es que los jueces no suelen intervenir. Pero ¿y todo eso qué significa? Pues que hacen la vista gorda. Miran para otro lado. Nadie aplica la ley contra los duelistas porque se consideran asuntos de honor. ¿Y entonces para qué está la ley? ¿Para saltársela? Recuerdan al coronel Valverde. Sabía perfectamente que los jueces estarían de su parte cuando retó a Liberto, a Víctor y después a usted. Siento darles malas noticias, pero esta es la realidad. Gracias por su ayuda, Felipe. Buenas. ¿Está usted muy serio? ¿Le ocurre algo? Eso es porque intuyo por qué me ha hecho llamar. Quiere convencerme para que abandone el duelo. Debo confesarle que estoy muy sorprendida. Su reacción me ha parecido completamente desproporcionada. Es su opinión.
¿De verdad está dispuesto a batirse en duelo solo por discrepar acerca de la guerra? No fue una desavenencia. Ese hombre se rió de los soldados del Rif. Aparte de que se jactó de haberse librado. Que haya metido la pata no significa que merezca la muerte. Usted no sabe lo difícil que es estar allí. Lejos de casa. Manchado de sangre, de barro, de polvo. Levantarse cada día y no saber si va a ser el último. Me hago una idea de lo duro que tuvo que ser. De verdad, Ildefonso. Pero, ¿está dispuesto realmente a terminar con la vida de un hombre por un comentario desafortunado? Antoñito está a punto de ser padre. ¿Va a ser capaz de dejar huérfano a un niño? Ni él es el único responsable. Hubiese pensado antes de reírse de esos buenos chicos que dan la vida defendiendo su país. Ildefonso. No, Camino. No hay marcha atrás. El honor es algo sagrado para mí. Antoñito no fue capaz de dar su vida cuando fue llamado a filas. Ahora la dará defendiendo su honor. ¿Dónde ha quedado ese chico inteligente y sensible que conocí? Sigo siendo el mismo. Pues parece usted un animal. O al menos se comporta como tal. Porque le tengo mucho cariño, no tomaré en cuenta ese agravio. Pero no le permitiré que se entrometa. Algún día lo entenderá. Espero que todo haya sido de su agrado. Vuelvan cuando lo deseen. Adiós. Les acompaño. Hasta la próxima. José, ¿has visto a Camino? ¿Dónde estabas? Por ahí. ¿Por ahí? A mí no me engañas. Sé que has quedado con Ildefonso para convencerle de que se retirara. ¿Quién se lo ha dicho? Me lo ha dicho tu hermano. Pero no le culpes. Le ha costado mucho sonsacarle. He hecho lo que tenía que hacer. Te dije que no te entrometieras. Sí, ya sé que me lo dijo. Es un asunto de hombres y tú ahí no puedes hacer nada. ¿Eso quién lo dice? ¡Lo digo yo! ¿Por qué te empeñas siempre en hacer lo que te da la puñetera gana? Me empeño en hacer lo que me dicta mi corazón. Y no me puedo quedar de brazos cruzados mientras alguien está a punto de morir. Y no doy crédito a que usted sí que pueda. Yo no me entrometo en asuntos que no son de mi incumbencia. Si te digo que no te metas en asuntos de hombres, no lo haces y punto. No. No estoy de acuerdo en quedarme de brazos cruzados y dejar que los hombres vengan a solucionarnos las cosas a las mujeres. ¿No se supone que la humanidad y la sensibilidad es cosa de ambos? ¿De hombres y mujeres? ¿No somos iguales? Hablas como una bohemia liberal y descarada. Hablo como alguien que tiene cerebro. ¡Hablas como Maite! ¿Se puede saber qué hacen? ¡Cállate! ¿Se han vuelto locas o qué? ¡Que te calles! Los hombres y las mujeres no somos iguales. Y nunca lo seremos, por mucho que tú y esa profesora tuya liberal lo queráis. Cada género tiene sus obligaciones y debe cumplirlas. Y si yo te digo que no te metas en asuntos de hombres, no lo haces. Punto. Es mi última palabra.